Bueno, como ya hemos venido enseñando en esta larga y extensa carta, bueno, no es muy larga ni es muy extensa, solo tiene 25 versículos. Pero esta carta es una carta pequeña, pero con un gran contenido. Es una carta que cuando vamos captando el consejo que está dentro de ella, vamos a ser, por supuesto, creyentes más o menos llevados al peligro del engaño. Porque esta carta, como decíamos, su contenido o su trasfondo es con respecto a mencionar a los falsos maestros, que por supuesto en este tiempo estaban dentro de los ámbitos de la iglesia, no estaban afuera. Y claro que siempre la Biblia o la palabra que se escribió en aquel entonces es esa palabra para la iglesia de este tiempo también. Así que, por ejemplo, acá últimamente estábamos hablando de que Judas se refirió a la profecía de Enoc, en la cual Enoc habló de lo que sería la venida del Señor. Cuando Enoc habla que él vio al Señor con sus millares. Y claro que cuando Judas se está refiriendo a esto que retoma de Enos o de Enoc, esta profecía o esto que toma Judas de Enoc era eso que acabo de decir. Enoc vio al Señor venir a la tierra con sus millares. Decíamos que el libro de Enoc pues no aparece dentro de del canon de las Sagradas Escrituras, porque no fue un libro inspirado. Pero claro, lo escribió un hombre de Dios que se llama, como decíamos acá, Enoc. Era un hombre que temía a Dios, y que, por cierto, Enoc se remonta muy atrás del tiempo de Judas. Pero Judas viene siendo conocedor de lo que es esta profecía de Enoc, y el Espíritu lo inspira a él para que lo plasme dentro de su pequeña carta. Y claro que cuando ya está dentro de este canon, ya es pues una profecía inspirada por Dios, porque Dios le permitió a Judas traer a la memoria lo que había profetizado Enoc siglos, milenios atrás del tiempo de Judas. Y esto se refiere Judas, como ya lo hemos estado diciendo, que la venida del Señor, por supuesto, siempre tiene una finalidad. Por ejemplo, el Señor hace 2000 años que se fue, y que, bueno, Él dijo que se iba, pero que volvería. Pero ¿cuándo es que el Señor va a volver? ¿O por qué no ha vuelto el Señor?
El Señor va a volver, y por qué no ha vuelto. Primeramente es como dice Pedro, que Él retarda su venida porque Él quiere que los hombres no perezcan, sino que antes de su venida se arrepienta. Pero también Él, cuando venga a esta tierra, va a venir a enjuiciar a todos los pecadores de este mundo. ¿A quiénes? Me dice usted. Bueno, a todos los que despreciaron lo que en este caso sería la oferta del evangelio de la gracia. O sea que él va a venir, como por ejemplo lo dice Mateo 27, dice que será como un relámpago y los hombres, el mundo lo verá. Dice, por ejemplo, Zacarías 14:5 habla de que Él viene con sus millares y se está refiriendo prácticamente a esa venida a juicios. Ese juicio Dios lo va a llevar a cabo, o Jesús lo va a llevar a cabo antes de que sea raptada su iglesia. Al ser raptada su iglesia, luego de 7 años viene y se cumple la profecía de Enoc. ¿Verdad? Que ve en esa revelación, Enoc ve al Señor con sus millares que vienen a esta tierra. Pero como decíamos, en este particular no viene a dar dulce, no viene el Señor a felicitar al mundo, sino que el Señor viene a enjuiciar tanto a todos los seguidores del diablo y también a todos aquellos falsos que se dieron la tarea de transversar lo que es el evangelio de Cristo. O sea que Judas, por eso lo relaciona. Usted me pregunta, o nosotros diríamos ahí, bueno, ¿y por qué Judas relaciona estos millares que van a ir con el Señor? Porque Judas está viendo que los falsos que están transversando la doctrina de la gracia, ellos no se van a poder escapar. Porque como dice la misma palabra, que Dios no va a tener por inocente al culpable. Entonces va a venir a hacerle juicio a todos los hombres pecadores y por supuesto a enjuiciar al anticristo, al falso profeta, a los cuales en esa segunda venida el Señor va a apresar al falso profeta con el anticristo y los va a meter ya de una vez, que esos son los primeros que inauguran el infierno. A veces nosotros escuchamos a predicadores que dicen, mire, usted verá que en el infierno ahí están los demonios. Y hay libros que dicen que han ido a ese lugar y ahí han visto al diablo y a los demonios y a no sé quién más. Todo eso no es cierto. Por eso no hay que dejarse de ir por libros o por emociones que las personas dejan desarrollar en sus corazones. Por eso nosotros no somos muy creyentes de los sueños, porque pueden haber sueños de Dios, pero la mayoría a veces son sueños que no tienen nada que ver. Entonces, son los dos que van a inaugurar el infierno o el lago de fuego. Son los dos. De ahí ahorita todavía está virgen el lago de fuego. Todavía no ha caído nadie. Bueno, es ahí, ¿verdad?, donde esto se va a llevar a cabo. Está diciendo Judas.
En este caso, veamos que estos falsos y esta gente que está siempre, que ha venido desde su inicio, tratando la manera de presentar un evangelio que no es el evangelio de la gracia. Por ejemplo, como decíamos, siempre estos han estado dentro de los conglomerados cristianos. No son personas que son del mundo en sí, que ellos allá andan. No, son personas que sí son del mundo, pero que están camuflajeados dentro de las iglesias. Este era el caso de el tiempo de los, diríamos, de los Gálatas, de los Efesios, en el tiempo de las iglesias de Colosa, todo el tiempo de esas iglesias que se ha levantado en el mundo gentil. Ese era el ambiente que había dentro de estos falsos. Pero veamos, como ya decíamos en el versículo número 16, veamos la descripción que hace Judas de los falsos. Póngale atención a esto. Estos son, dice, murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Mire las firmitas que están dentro de las iglesias. Vea, vamos a ver en otra versión, veamos, dice, estos individuos son refuñadores, criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulan a los demás para sacar algún provecho. Dicho de otra manera, de esta forma se conduce este tipo de personas dentro del ámbito de la iglesia. Veamos algo más. Por ejemplo, también podemos leer, dice, de todo se quejan, todo lo critican y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Hablan con jactancia y adulan a los demás para aprovecharse de ellos. O sea que estas conductas, de hecho, no deben de ser y no son las conductas de un verdadero creyente. Un verdadero creyente, en primer lugar, no debería de vivir quejándose, como dice acá. Todos estos se quejan y todo lo critican. Verdadero creyente ya tiene una nueva creación y su comportamiento es diferente. Por ejemplo, cuando dentro de nuestro compañerismo cristiano nosotros vemos gente muy criticona de la iglesia, estos se asimilan a este tipo de personas. Ahora, me dice usted si la crítica es bastante común dentro de la iglesia. Critican por qué hicieron esto, por qué no hacen así, por qué tal y por qué no sé qué y que hubieran hecho así. O sea, ese es un espíritu de alguien, o más bien está siendo influenciado, voy a decir mejor, del espíritu de los que no son cristianos. Si en el caso que estos criticones dentro de la iglesia, ¿verdad?, son cristianos. Entonces, estos critican y solo buscan satisfacer sus propios deseos. Ellos andan, ¿verdad? Entonces, cuando el verdadero creyente ya no está en este pensar de, bueno, voy a meterme a la iglesia para satisfacer mis propios deseos.
para lograr mis objetivos puramente humanos o seculares. Por ejemplo, viene la jovencita para ver si consigue en la iglesia algún enamorado o viceversa. Eso no debe ser tanto así para un verdadero convertido, porque y no es que no anhelemos aquellas cosas que necesitamos, pero ya el creyente siempre se abandona en Dios y le pone sus cargas, sus sueños y sus proyecciones a Dios, y Dios se va encargando. Pero ellos no tienen ese espíritu de vamos a ver qué conseguimos del evangelio. Voy a poner una iglesia para ver si de esa iglesia me sostengo y puedo cambiar mi situación económica. Son personas que andan buscando satisfacer sus propios deseos. Esta es la conducta de los que se está refiriendo Judas. Y hablan jactancia, ¿verdad? Gracias a Dios que en la iglesia no vemos nosotros personas que se jactan de lo que son. Siempre la característica del verdadero cristiano es la humildad. Y entiéndase la humildad en el sentido que debe de entenderse. La humildad siempre, entiéndase que es aquella persona que jamás estará siempre tratando la manera de presentar sus dotes a otros para que lo admiren, ¿verdad? Siempre lo vemos nosotros en la palabra. Por ejemplo, el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista, si hubiese sido alguno de nosotros en este tiempo, que le hubieran preguntado: mira, Juan, vos sos el Mesías, vos sos el Cristo, ¿qué hubiese dicho algún Juan de este tiempo? Sí, hombre, y que no se me nota. Claro que sí, vos sos. Pero ¿qué fue lo que dijo Juan? Yo no soy digno aún de desatarle la correa de sus sandalias. Es decir, era alguien que no se exaltaba, era alguien. ¿Y quién era Juan el Bautista? Era un hombre que le temblaban los mismos religiosos. Era un hombre que tenía una audiencia terrible, que llegaban los soldados y le decían: maestro, ¿qué hago yo? Y Juan le decía: deja de robar. Y llegaban los fariseos y le decían: maestro, ¿y qué hago? Arrepentidos y convertidos. Dicho de otra manera, era un hombre que tenía un nivel espiritual que tenía suficiente para jactarse, pero era un hombre humilde. Y mientras él se refería al Señor, decía: a él le toca crecer y a mí menguar. Pero mire la conducta de estos a quien se refiere Judas. Dice que hablan jactancia y adulan a los demás para provecho de ellos. Es aquella gente que anda tirando flores y a ver qué consigo. A este le voy a sobar la nuca. A este le voy a decir cosas bonitas, porque de esa manera yo logro mi objetivo con este. Son aduladores. Esa conducta no debe de estar dentro de un verdadero creyente. El verdadero creyente jamás se va a estar jactando de nada, porque si somos algo es por la gracia de Dios, ¿verdad? Un verdadero creyente jamás se tomará el tiempo para vivir criticando, como es el caso de esto, y jamás andarán buscando sus propios deseos o satisfacer sus propios deseos y adulando a otros para sacar algún provecho. Bueno, estas firmitas
como decíamos, son a los que se está refiriendo Judas. Ahora, usted me dirá, pero hermano, esto fue en el tiempo de Judas. ¿Cuál fue el tiempo de Judas, el que escribe esta carta pequeña? Y cabe aclarar que Judas era medio hermano del Señor Jesús. Era uno de los hermanos que habla allá Mateo 13. Pero, ¿cuál fue el tiempo de que Judas estuvo hablando de estas cosas? Es igual en este tiempo, no ha cambiado. No ha cambiado. ¿Qué no ha cambiado? Este tipo de conducta de personas que siempre es fácil detectarlas, que a la verdad no son, que no han tenido un nuevo nacimiento. Porque todo esto, uno diríamos, fue en el tiempo de Judas, pero no en el tiempo nuestro. Ahora es mayor, con mayor énfasis se dan estas conductas dentro de las iglesias. Y por cierto, yo no me estoy refiriendo a los cristianos, porque los cristianos, aunque pudiéramos tener estas tendencias, pero tenemos un freno. Tenemos al Espíritu Santo que nos dice: esto está feo, tú no debes actuar así, tú ya has sido regenerado. Y de hecho, pues el cristiano va a ir luchando por ir cediendo a la voz del Espíritu Santo. Pero esta conducta de gente que está dentro de las iglesias, de gente que está al frente supuestamente de ministerios, de grandes iglesias numéricas, y que esto es lo que andan buscando: a ver cómo me hago de fama, a ver cómo me reconocen los demás. Esta es una conducta impía, que uno esté buscando cosas externas y no las cosas espirituales de Dios. Ahora vamos a ver, pero dice el verso 17: pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de que los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo les habían dicho en los últimos tiempos que habrían gentes burlonas que vivirían de acuerdo a sus malos deseos. Esos son los que causan divisiones, siguen sus deseos naturales y no entienden lo del Espíritu. El impío puede tener moralidad de alguna manera, pero el impío no puede entender el idioma del Espíritu. El inconverso no puede dejarse guiar por el Espíritu, porque para dejarse guiar por el Espíritu, primeramente, hermanos, se requiere andar en el Espíritu, ¿verdad? Y no en los niveles de la carne. Y un falso jamás, primero, él está haciendo un papel de imitación, porque tiene algún propósito de buscar dentro de aquel ámbito cristiano. Por ejemplo, los herejes de este tiempo, que nosotros los vemos con gran auge en los medios televisivos, radiales, con grandes movimientos. ¿Cuál es la finalidad de ese tipo de gente? No es otra sino el provecho propio. Pero lo importante de esto es que Dios, hermanos, como decíamos a manera de tema, Dios predice las apostasías. Y esto es lo que dice acá Judas. Pero Dios siempre, dice, en este caso ha estado en todos los tiempos dando alerta a su pueblo de los peligros de los falsos maestros. Y lo ha hecho, dice acá Judas, por medio de los apóstoles. Por ejemplo, si veamos que
las cartas que Pablo escribe, de hecho, Judas pudo haber sido antes de las cartas que escribió Pablo. Judas, acuérdese que fue luego de que vino el Espíritu Santo en aquel lugar. Ahí estaban la mamá del Señor, ahí estaban sus hermanos, ahí estaban estos que antes no lo habían aceptado y no habían creído en él. Ahí se convirtieron al Señor. Entonces, en ese sentido, Judas es antes de las cartas apostólicas de los apóstoles. Y por ejemplo, pudiéramos ver, si usted se va váyase a primera de Timoteo, en su capítulo número 4, habla, vamos a ver en primera de Timoteo, léalo conmigo, ahí hay una advertencia, hermano. Y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Quiénes son los que van a apostatar de la fe? Gente que está adentro, gente que está insatisfecha de la doctrina, gente que quiere, hermanos, impactar con sus formas de teología. Entonces dice, pero el Espíritu, capítulo 4, verso 1 de primera de Timoteo, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participemos de ellos, ¿verdad? Los creyentes. Y vamos a ver, aquí pudiéramos ver aquellas personas que están tratando la manera de querer cumplir la ley de Moisés, y ahí viven luchando por guardar días, por dejar de comer tales alimentos y todo eso. ¿Y qué son esos? Son personas apóstatas. Son personas que están fuera de la doctrina de la gracia. Aquí dice, algunos prohibirán casarse. Si algo le recuerda esto, usted se puede recordar quiénes son los que abrazan la doctrina del celibato, que son de donde nosotros venimos, el catolicismo romano, enseñando que, bueno, ya un cura no se puede casar, pero eso es otra contradicción de la. ¿Y qué diríamos, hermano, de tantas herejías que nosotros podemos encontrar? Váyase rapidito a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3 dice, también debe de saber que esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿Quiénes son esos amadores de sí mismos? Esos que se le llama, ¿cómo es el término que se le llama a esos que quieren siempre mostrarse ellos como los mejores? ¿Cómo es que se le llama eso? Los que tienen esa tendencia, ¿verdad? Y esto son actitudes prácticamente de gente que no es de Dios. Por eso siempre, por ejemplo, a través de las redes, nosotros estamos viendo a la misma iglesia tratando la manera de exhibirse, tratando la manera de presentarse. Está por allá y está tirando ya. Aquí estoy comiéndome el plato de no sé qué. Aquí estoy bañándome, aquí estoy. Ayúdeme, ¿cómo es que se llama esa tendencia? Hermanitos, ¿cómo es que se llama eso? Que no hay otro más que ellos. Hermano. O sea que esa conducta es
Una conducta terrible. Por ejemplo, acá está diciendo en este versículo, estos son los que causan divisiones. Dice, por ejemplo, acá, este versículo número 3 de la segunda carta, dice, son sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores. Estamos hablando de los tiempos finales. ¿Y qué diríamos de la primera carta de Juan, también en su capítulo número 4? Fíjese, mire las alertas que el Señor estuvo dando a través de los apóstoles. Amados, versículo 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque, ¿qué dice? Porque muchos, léalo conmigo, hermano. Usemos la Biblia, por lo menos siquiera para leer un par de versículos. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Esto es muy común ahora. Desde antes sigue siendo muy común ahora. Vamos a ver lo que dice Pablo en el capítulo número 20 del libro de los Hechos, verso 28. Fíjese qué interesante. Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, dice, velad, acordaos que por 3 años y día y noche no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Aquí están los apóstoles, lo que dice Judas. Pero hermanos, ustedes no desconocen esto. Dios les ha dado la alerta. Dios, a través de los apóstoles, Dios ha estado prendiendo el foco, ha estado prendiendo las luces del peligro. Yo lo que veo en esto es siempre el cuidado de Dios, hermano. Porque, por ejemplo, cuando Pablo, acuérdese quién era la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, primeramente, allá la ve usted en el capítulo 2 de Apocalipsis. Una iglesia que se destacó en el amor, pero que luego se quedó prácticamente en la letra, se quedó en la, diríamos, en la mecánica, la iglesia. Y esta iglesia que Pablo estuvo 3 años predicando. Imagine que esté Pablo con nosotros unos 3 años predicando. Qué sabiduría de ese hombre formando a estos hermanos, ¿verdad? Allí en esta iglesia de Éfeso no solo estuvo Pablo, ahí vinieron muchos apóstoles. Allí en Éfeso fueron los últimos días de Juan, del apóstol Juan, el que dice hijitos, ¿verdad? Ahí estuvo, es decir, ahí hubieron gigantes, hermanos, que doctrinaron a la iglesia de Éfeso. Ahí no hubieron así pajaritos, ahí hubieron gigantes. Ahí no hubieron calenturosos, ahí hubieron personas tremendamente llenas de Dios y del conocimiento de Dios. Pero Pablo les dice, a mí me llama la atención cuando le dice, mirad por
tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño. El apóstol le dice, primero cuídense ustedes. Primero cuídense ustedes. Por ejemplo, el que está al frente de una iglesia primero tiene que cuidarse él. Y no se trata de apantallar, sino cuidarse en el marco que debe de permanecer. Por eso le dice, por ejemplo, dice, por tanto mirad por vosotros mismos. Y luego le dice, miren por el rebaño. Primero cuídense ustedes. Porque ¿a dónde es donde entra la herejía? ¿A dónde es donde entra la levadura para alterar la fe del creyente? Primeramente entra por los pastores, por los que están al frente, por ahí. Luego vienen los que están al frente. Mire, fíjese que ahora vamos a cambiar esto y fíjese que ahora las cosas son así. Mire, por eso es un problema, hermanos, no desarrollar la vida cristiana en la Biblia. Por ejemplo, yo estaba escuchando a un muchacho predicador, no de acá, sino de afuera y con mucho éxito. Pero este muchacho, por años, bueno, yo lo deseché porque él se metió en la línea de la prosperidad. Y en la línea de que ahí está tu gigante, en la línea de la declaración, en la línea de todo ese volado, lo llevaban a enlaces más, era muy famoso en enlaces, pero hace poco estaba oyendo yo que ha cambiado, que ahora dice que, bueno, ha cambiado y tiene algunas similitudes ya de lo que la Biblia dice. Entonces, cuando por lo menos uno va viendo esos predicadores que han estado errados, bendito Dios, que están entrando en el camino correcto. Pero tampoco se ve feo que luego de un tiempo uno diga, mire, fíjese que yo estaba equivocado. Fíjese que esto es lo que ahora hay que seguir enseñando. Por eso es bueno no salirse de la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso es mejor. No hay que moverse de lo que está escrito. ¿Y por qué esta gente se sale? Porque ve a otros y quiere probablemente éxito. Y si no les predico de esto, la iglesia va a estar pequeña. Yo quiero una iglesia grande. Hay muchas razones por las cuales predican o se meten en líneas que no están dentro de la doctrina del Señor. Entonces acá viene Pablo a esta iglesia que él, ¿se acuerda allá? Que él llegó a Éfeso y bueno, en Éfeso él le dedicó mucho tiempo. Y les dice, miren, les dice, aquí él los mandó a llamar, él va para Jerusalén y es cuando lo meten preso. Dice, lo manda a llamar allá a Mileto y le dice, vengan los ancianos, mire, tengan cuidado de ustedes mismos y por el rebaño que el Espíritu Santo, eso queda claro que el Espíritu Santo pone al que está al frente. Por el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto para que los cuide. Y deben de tener cuidado porque dice, de vosotros mismos se levantarán, dice el verso 30, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años de día y de noche, o sea, hermano, que alguien se desvía dentro de la iglesia. Bueno, uno de los deberes y compromisos que tiene que tener un pastor es cuidar la sana doctrina, es enseñar a la iglesia. Y si la iglesia no quiere la sana doctrina, que no se entienda como ese caballito de batalla que se dice, aquí esta iglesia es de sana doctrina, pero a veces ni saben qué significa sana doctrina. El compromiso que tiene que tener de enseñar. Y como dice Pablo a Timoteo allá en su segunda carta, dice, porque vendrán tiempos malos que la gente se amontonarán. La gente quiere que se amontona. ¿A dónde se amontona la gente? A donde les están predicando lo que no es la Biblia.
a donde les están dando más que todo, hermanos, aspectos motivacionales de triunfos puramente seculares, donde les dicen, la gente eso quiere. Hay iglesias donde solo hablan de demonios, ahí va la gente para que le saquen los demonios. Hay que predicar la palabra, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Se amontonarán personas, dice, se amontonarán personas para oír fábulas. La gente eso, y no tolerarán la sana doctrina. La gente no quiere escuchar la sana doctrina. Una iglesia que está predicando Biblia, que es doctrina, no, predíqueme no, mi hermano, hoy martes predíqueme un vaso de esos que se mueve la silla. ¿Para qué queremos emocionalismos? Queremos Biblia. ¿Estamos de acuerdo, hermano? No, hermano, ya estamos cansados. Sí, se amontonarán gentes para oír fábulas, para oír cuentos. Eso lo dice Pablo a Timoteo. Y no tolerarán la doctrina, porque la doctrina no lo quiere. ¿Por qué no quiere la doctrina? Porque la doctrina te enmarca. Anda a escuchar un mensaje de los famosos de este tiempo. Anda a escuchar un mensaje, a ver si te hablan de la fidelidad del matrimonio, a ver si te hablan de que debes de tener una vida agradable a Dios. No, esos temas no se tocan. Se hablan de éxito puramente secular. La gente eso quiere. Entonces acá veamos quiénes eran la iglesia de Éfeso, una iglesia formada por gigantes. Pero se torció la iglesia. Pablo les avisó antes, ¿verdad? Como decíamos, Dios alerta de los falsos, hermano. Dios alerta de los falsos. ¿Por qué alerta Dios, hermanos? Porque el falso va a distorsionar la doctrina de la gracia. Por eso alerta. O sea que nuestro Dios es un Dios que está como el papá con los niños, ¿verdad? Como los padres con los niños. ¿Qué va a comer esta muchachita? ¿Qué le hace daño? Por ejemplo, ahora que hay tanto que, bueno, gracias a Dios, a través de las redes la gente está aprendiendo a cuidarse. Porque antes al muchachito le metíamos una Coca-Cola. Mi muchachito así, eruta. Y le metían, gracias a Dios que ahora ya no le meten Coca-Cola. Ya bueno, esos son los que han ido entendiendo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya, ahora deme un par de cocas para llevarle al niño y a la niña. Pero ya ahora no, ya dice, los padres ya están cuidando qué le van a dar de comer a los muchachitos. ¿Por qué? Voltéese a ver, dígale, vos sos el que vivís comprándole veneno, dígale. ¿Ya? Lea cuántas libras de azúcar trae solo una lata de esa cosa, de ese veneno. Lea, hay que leer. Entonces, así es Dios. A mis muchachitos no les voy a dar de esto. Les voy a alertar que esto es veneno, que esto es peligroso, que no se vayan a dejar captar, que no se vayan a dejar engañar. Así es el Señor con su iglesia. Eso es lo que está haciendo acá. Por eso es que dice este escritor sagrado, que es el que estamos leyendo, dice, pero vosotros, amados, tened memoria. Le está diciendo, acuérdense que ustedes no han estado desprovistos de la alerta de Dios. Acuérdense, amados, tener memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, los que os decían en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos.
Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen el Espíritu. No está diciendo que no tienen el Espíritu de Dios, porque un impío no puede tener el impío, no puede tener el Espíritu. Es decir, no son espirituales. Y como dice Pablo a los Corintios, que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se deben de entender por el Espíritu. El que está crudo, el que no tiene, el que dice que es cristiano pero que no lo es, ese no entiende. Ese no anda en el Espíritu, anda en la carne. Y esa era la conducta de esta gente, ¿verdad? Entonces acá dice, estos, mire lo que generan. Con lo cual vamos cerrando. Dice, los que, vamos a ver, estamos en el versículo, los que os decía, en el postrer tiempo habrán burladores. Siempre Dios ha estado alertando. Por ejemplo, aquí hemos estado alertando. Siempre hemos estado alertando. Y no se va a dejar de alertar, porque ese es el deber. Por ejemplo, imagínense que yo solo viviera predicando aquí grandezas y asuntos pues puramente motivacionales, emocionales, y que me toque cuando me llame el Señor a dar cuenta, porque a todos los va a llamar a dar cuenta, y que yo salga y que mi currículum salga, o mi hoja de vida, o mi trabajo que yo hice, que salga ahí. ¿Y qué fue para qué te levanté? ¿Para qué te levanté? Yo te levanté para que le contaras chismes o cuentos o la vida diaria al pueblo. Dios no lo levanta para eso. Por eso Pablo le dice a Timoteo, le dice, los tiempos son malos, pero como la manera que esto se puede revertir es cuando tú les prediques la Biblia. Cuando les prediques la Biblia, aunque sea sencillo, hay que predicar la Biblia, aunque sea en un pasaje, en un versículo. Predique ese versículo, hable de ese versículo. Vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios hable de ese versículo. Yo no quiero presentarme al Señor y me dice, y para eso tuviste tanto tiempo y te acabaste la vida, para enseñarles nada a la gente. Por eso es que dice Pablo ahí, cuiden de ustedes mismos y del rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto. Entonces el deber del pastor no es de cuidar. Si son 2 ovejas, hay que cuidar esas 2 ovejas. Ese es el deber del pastor. Siempre, eso debe ser el deber porque los apóstoles, dice Judas, les hablaron de estos peligros. De estos dice lo que les decían. Estos son los que causan divisiones. Son sensuales, es decir, son carnales, son gente que solo andan viendo los asuntos de la carne, solo andan viendo asuntos de acá y camuflajeados de santos. Ahora vamos a ver, hermanos, como decíamos, Dios alerta. ¿Por qué alerta a Dios? Porque el engaño es uno de los peligros dentro de la congregación, ¿verdad? Por ejemplo, yo he estado por años predicando, pero a mí me extraña, como decíamos los otros días, yo me extraña que hermanos que se han ido de acá para otros países, luego los ve uno en iglesias raras. Uno los ve congregados a donde no son iglesias. Eso es horrible. Uno dice, bueno, ¿y estos qué estuvieron haciendo? Y no es que solo esta sea la iglesia de Cristo, hay en todo el mundo. Hay movimientos cristianos que se han conservado en todos lados. Pero la gente se va a donde va Vicente, ahí va toda la gente. Pero la vida cristiana no es así como Vicente, hermano. La vida cristiana es lo más delicado que uno puede desarrollar y que tiene que cuidar. Ahora vamos a ver. Con estas alertas, el Señor está buscando proteger a la iglesia.
Entonces, por eso es que, por ejemplo, usted me escuchó orar a mí, Señor, que esto que estamos predicando que se les quede, que lo memoricen, porque eso sería lo correcto, que memorizar, ¿verdad? Que memoricen, que hubiera gente que anotara. Pero, ¿cuál es por qué la gente no anota? ¿Por qué usted allá en la universidad si se acaba los lapiceros o ahí está con la cosa escribiendo, porque eso le interesa? Pero aquí hemos desarrollado una gran memoria por el Espíritu Santo que todo queda pegado, todo queda ya grabado. Yo no necesito escribir nada porque yo sé más que este loco, ¿verdad? Pero acuérdese que por eso pedimos que sea Dios el que nos hable. Entonces, estas alertas Dios, hermanos, siempre las da para proteger. Estas doctrinas, esto que usted escucha, es para proteger su vida espiritual. Para eso es. Donde se le dice, mire, eso no es correcto. Mire, esas prédicas no son las prédicas de la Biblia. Ese otro movimiento no es de Dios. Aquí se les ha dicho. Por ejemplo, aquí hay, no sé a quién le escuché que aquí hay una muchacha, o había una muchacha que tenía un novio de los que son de la luz del mundo. Dios mío, ¿qué hace esa gente aquí? Averigüe quiénes son esos. Pero de cachetes embarrados con... Y entonces, ¿qué me pregunto? ¿Cuál es mi respuesta? Yo digo, a nada vienen a la iglesia. A nada vienen. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No, si es que es lo mismo. Es lo mismo, dice. Échele una mirada a la que tiene la par usted, vea, dígale. La gente ni sabe qué anda haciendo en las iglesias. En la iglesia usted venga a formarse, a eso venga. Ustedes le han escuchado a los pastores, dice acá, a los apóstoles. Ahora, son dos razones. Hay dos razones, hermano, por lo cual las cosas fallan. Creyentes sin congregarse, son las razones. Creyentes que no se congregan, no me diga que no va a caer en la trampa del engaño. Y ahí viene el argumento. Pero es que yo leo, pero es que yo me alimento en las redes. No habrá estrategia más fuerte que le ha funcionado al diablo usar las redes, ¿verdad? Y no digo que las redes sean malas, y no digo que no hayan buenas predicaciones en las redes, pero la mayoría es pura espuma. Entonces, las razones por las cuales las personas caen en el engaño son personas que no se congregan. Dos, son personas que no leen la Biblia. La Biblia no hay que leerla solo por leerla, ¿verdad? La Biblia no hay que leerla solo por leerla. La Biblia hay que pedirle a Dios el poder entenderla, el poder disfrutarla. Por eso es que dice, escudriñad las Escrituras. La Biblia se lee, la Biblia se escudriña y la Biblia se medita. Son tres aspectos. Yo ya la leí todo el año, pero ¿qué es lo que has puesto en práctica de lo que has leído? Entonces, no has hecho nada. Entonces son personas que no leen la Biblia. Y tres, son personas desinteresadas en las predicaciones. No les interesa. Y esa es la razón por la cual nosotros vemos a gente que supuestamente deberían de tener convicciones espirituales, pero no las tienen. ¿Por qué? Porque
lo más difícil para la gente, lo menos que la gente quiere es congregarse. Lo menos que la gente quiere es leer la Biblia, meditar la Biblia y escudriñar la Biblia. No les interesa las predicaciones. Pero lo bueno es que siempre Dios nos avisa. Y lo bueno es de aquellos que siempre están cumpliendo su deber, como serían los pastores que están predicando lo que deben de predicar a la iglesia. Cierre sus ojos y póngase de pie.